Buenas tardes tengan todos. El día de hoy vamos a continuar con las clases para el examen de admisión y vamos a seguir desde donde nos habíamos quedado la vez pasada, que era mientras estábamos resolviendo el quiz general uno. Estábamos viendo las preguntas de el módulo de matemática y habíamos quedado en estas dos preguntas. La primera era que dada la secuencia teníamos que encontrar cuál era la letra o número que se encontraba en la posición 2011. Entonces lo único que teníamos que hacer era darnos cuenta de que la secuencia se repite cada 8 veces. Entonces, como ya tenemos cada cuánto se repite la secuencia y también hay una posición que nos están pidiendo, lo único que hay que hacer es dividir la posición que nos está pidiendo entre cada cuánto se repite la secuencia. Y lo que quede en el residuo va a indicar la posición donde se encuentra la secuencia en el número que nos están pidiendo. Entonces, por ejemplo, nos están pidiendo la 2011, dividimos 2011 entre 8 y vemos cuál es el residuo. El residuo en este caso es 3, entonces estamos en la posición número 3 y la posición número 3 es Z. Entonces la respuesta correcta es la opción C. La siguiente pregunta lo que nos dice es la suma de los primeros 2011 números pares es P, que es igual a 2 más 4 más 6, y la suma de los primeros 2011 números impares es Q, que es 1 más 3 más 5, y lo que tenemos que hallar es la diferencia de P menos Q. Ok, vean que aquí la pregunta es demasiado larga. Tenemos que contar primero los 2011 números pares. Contar 2011 números es algo demasiado grande. Y luego, tener que restarle a esos 2011 números impares también es algo muy grande. Entonces, acuérdense que cuando tenemos una operación que es demasiado grande, lo que tenemos que hacer es buscar un patrón. Y cuando nosotros hallamos ese patrón, podemos deducir cuál es la respuesta correcta sin necesidad de hacer toda la operación. En este caso, lo que hacemos es ir probando poco a poco. Por ejemplo, nos están pidiendo la posición número 2011. Hagamos primero la posición número 1, después la 2 y después la 3 para ver si ocurre algo. Por ejemplo, si al primer número par le restamos el primer número impar, nos da 1. Si después hacemos eso con los primeros 2, nos da 2. Con los primeros 3, nos da 3. Entonces vean que según los números que nosotros estemos contando, esa va a ser la respuesta que vamos a tener. Entonces, si con los primeros 3 números nos da 3, con los primeros 2 nos da 2 y con el primero nos da 1, entonces podemos deducir que con los primeros 2011 el resultado va a ser 2011. Y esa es la respuesta correcta. Ustedes pueden irlo intentando, qué sé yo, hasta la posición número 8, pero eso es un patrón que se va a repetir siempre. Entonces, lo que se va a repetir siempre es que según la posición que nosotros estemos tomando, esa va a ser la respuesta a lo que estemos tratando de buscar. Entonces, es por eso que al contar los primeros 2011 números pares y restarle los primeros 2011 números impares, vamos a tener que la respuesta es igual a 2011. Entonces, la opción C es la respuesta correcta. Ahora, vamos a ver esta pregunta que ya se las había puesto antes, pero quiero ver que ustedes recuerden o puedan deducir la manera en cómo era que se resolvía. Entonces, como es una pregunta que ya vimos, voy a dar menos tiempo, voy a darles, qué sé yo, 2 minutos para que ustedes piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Nada más traten de recordar cuál es el método que yo les había mostrado. O si ustedes tienen uno que también les llega a la misma respuesta, traten de emplear ese. Entonces, 2 minutos a partir de ahora.
¿verdad? Acuérdense que lo que había que hacer era dividir el área sombreada. Entonces, por ejemplo, esta esquina que está aquí, la dejamos ahí donde está. Esta que se hace aquí, la podríamos poner aquí abajo. Esta que se hace aquí, la podríamos poner aquí en esta esquina. Y esta otra que nos queda al final, la podíamos poner aquí. De tal forma que lo que a nosotros se nos terminaba formando era algo más o menos así. Entonces, cuando nosotros teníamos esto, estas áreas que están en celeste son esta área que está aquí, ¿verdad? Nada más lo que hice fue separarlo y acomodarlo a conveniencia para poder hallar cuál es el área total de esa región sombreada. Entonces, cuando nosotros tenemos algo así, podemos hallar el área, hacer una resta. Entonces, ¿cuál es el área sombreada? El área sombreada va a ser el área de este cuadro que tenemos menos el área que no está sombreada. ¿Cuál es el área que no está sombreada? El área que no está sombreada es este círculo blanco. Entonces, si nosotros a este cuadrado le quitamos el área de este círculo, vamos a tener como respuesta el área que está sombreada y ese es el área que estamos buscando. Entonces, ¿cuál es el área del cuadrado? El área del cuadrado es lado al cuadrado. El lado de este cuadrado mide 4. Entonces, 4 por 4 es 16. Entonces, el área de todo el cuadrado es 16. A eso le tenemos que quitar el área del círculo. El área del círculo se calcula haciendo pi por radio al cuadrado. El radio es 2. Entonces, 2 por 2 es igual a 4. 4 por pi es 4 pi. Entonces, el área total que estamos buscando es 16, que es el área del cuadrado, menos 4 pi, que es el área del círculo. Entonces, la respuesta es 16 menos 4 pi. La respuesta correcta es la opción D. Y aquí está para que ustedes lo anoten, lo observen más o menos qué fue lo que hice de manera textual. Entonces, el área sombreada puede representarse como las 4 partes celestes del círculo del cuadrado a la derecha. Para hallar sus medidas solo tenemos que restarle al área de este cuadrado pequeño el área del círculo. Y con eso ustedes ya lo sacan. ¿Cómo se saca el lado del cuadrado? Ustedes ven que todo el cuadrado tiene 64 centímetros de área. Entonces, para poder calcular el lado de este cuadrado pequeñito, sacamos cuál es el lado del cuadrado grande. El lado del cuadrado grande es la raíz de 64. La raíz de 64 es igual a 8. Entonces, como todo este lado mide 8, este lado va a medir la mitad. La mitad de 8 es 4 y por eso es que llego a que este lado mide 4. Y como todo el lado es igual al diámetro del círculo, el radio es la mitad del diámetro. Entonces el radio también es la mitad de ese lado y la mitad de ese lado es 2 centímetros. Entonces cualquier cosa por si se habían perdido por ahí. Pero en realidad esta pregunta no es nada complicada. Nada más es de saber cómo acomodar las áreas y después de ahí ir como trabajándolo con las fórmulas que ya conocemos. Ahora tenemos aquí esta otra pregunta que dice, un automóvil recorre 120 kilómetros en 3 horas con rapidez constante. Entonces, la cantidad de minutos que tarda dicho automóvil en recorrer 20 kilómetros manteniendo la misma condición corresponde a... Entonces, esa pregunta también es muy fácil. Les voy a dar unos 3 minutos para que la piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta. Ahorita la revisamos.
Ok, para resolver ese problema hay varias formas. Pueden hacer una regla de 3 donde ponen que 120 kilómetros se recorren en 3 horas. Entonces, eso ustedes lo igualan a 20 kilómetros y lo dividen entre X horas. Entonces, ustedes ahí podrían hacer el despeje y llegarían a que X es igual a 0,5. Vean que estamos hablando de horas. Entonces, 0,5 es igual a un medio. Entonces, ese X a ustedes les daría media hora. Y media hora es igual a 30 minutos. Entonces, la respuesta correcta es la opción D. Otra forma es que ustedes piensen que recorre 120 kilómetros en 3 horas. Entonces, la velocidad que lleva, ¿cuánto es? 120 dividido entre 3 es igual a 40 kilómetros por hora. Entonces, ese automóvil recorre 40 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuánto tiempo le va a tomar recorrer 20 kilómetros? Si en una hora recorre 40 kilómetros, en media hora va a recorrer la mitad. ¿Y cuál es la mitad de 40? Convenientemente, la mitad de 40 es 20. Entonces, en media hora va a recorrer 20 kilómetros. Por lo que la respuesta correcta llegamos a que también es la opción D. Y por último, otra forma sería hallar cuál es la velocidad y nada más aplicar como fórmulas del movimiento rectilíneo y sacar que el tiempo es igual a media hora. Entonces sería poner que velocidad es igual a ese este tiempo, lo mismo de antes. La velocidad entonces es 120 dividido entre 3, eso es igual a 40 kilómetros por hora. Entonces el tiempo, nada más hay que despejar de la ecuación el tiempo. Entonces tiempo es igual a distancia entre velocidad, y si ustedes dividen 20 entre 40, les queda media hora. Y sabemos que media hora son 30 minutos. Entonces, de cualquiera de las tres formas, si ustedes sienten que una es más fácil que la otra, pueden aplicarlo y mientras lleguen a que la respuesta correcta son 30 minutos, está perfecto. Entonces, la respuesta correcta es la opción D. Vamos con esta otra que también ya la habíamos visto, pero igual es bueno que recordemos cómo se resuelven ese tipo de preguntas. Entonces, nos dicen, en la figura adjunta se muestra un cuadrado con dos semicírculos en dos lados opuestos. Si el perímetro del cuadrado es de 40 centímetros, entonces el área de la región sombreada con gris en centímetros cuadrados corresponde a... Otra vez esto es lo mismo, ¿verdad? Tenemos que hallar cuál es el área del cuadrado y después hallar cuál es el área de los dos semicírculos. Cuando tengamos eso, nada más lo sumamos y esa va a ser la respuesta correcta. Entonces, 2 minutos a partir de ahora para que intenten hacerlo y digan cuál creen que es la respuesta correcta. Ok, para esto vean los datos que nos están dando.
el único dato que tenemos es el perímetro del cuadrado. ¿Qué es el perímetro del cuadrado? El perímetro del cuadrado es la suma de todos los lados. Entonces, siempre que ustedes le digan perímetro, piensen que es la suma de todos los lados. Le dicen que el perímetro de ese cuadrado es de 40 centímetros. Entonces, si usted suma todos los lados del cuadrado, le va a dar 40. Para hallar cuánto mide cada lado del cuadrado, usted nada más divide 40 entre 4, ¿verdad? Porque cada lado mide lo mismo. Entonces, si yo agarro este 40 y lo divido entre 4, voy a hallar la medida de cada lado. 40 dividido entre 4 es igual a 10 centímetros. Entonces, este lado mide 10 centímetros, este mide 10 centímetros, este mide 10 centímetros y este también mide 10 centímetros. Ahora, vean ustedes que este semicírculo y este semicírculo tienen el mismo radio. Entonces, como son dos semicírculos que tienen el mismo radio, yo los puedo unir. Y si los uno, ¿qué voy a encontrar? Un semicírculo es la mitad de un círculo. Entonces, si yo tengo la mitad de algo y lo uno con otra mitad de ese algo, voy a tener el algo completo. En este caso, como tengo aquí la mitad de un círculo y aquí tengo la otra mitad de ese círculo, unidos, lo que voy a tener es un círculo completo. Y ahora, si yo tengo eso, nada más tengo que hallar cuál es el área de este cuadrado, hallar cuál es el área del círculo que se me formó al unir este semicírculo con ese otro semicírculo, y con eso ya voy a tener cuál es la respuesta a la pregunta que me están pidiendo. Por ejemplo, con el cuadrado sabemos que el lado mide 10 centímetros. Entonces, el área del cuadrado es lado al cuadrado. Entonces, 10 al cuadrado es multiplicar 10 por 10. 10 por 10 es igual a 100. Entonces, ya sabemos cuál es el área del cuadrado. Ahora tenemos que hallar cuál es el área del, del círculo que se nos haya formado. Entonces, vean que el lado del cuadrado es igual al diámetro del círculo. Entonces, la mitad de este lado, es decir, de aquí para arriba, es el radio del círculo. ¿Cuál es la mitad del lado que acabamos de calcular? El lado mide 10, entonces la mitad es igual a 5. 5 es el radio del círculo. Entonces, el área del círculo es pi por radio al cuadrado. Entonces, el radio es 5. 5 al cuadrado es igual a 5 por 5. 5 por 5 es igual a 25. Y 25 por pi es igual a 25 pi. Entonces, ya tenemos cuál es el área del cuadrado y ya tenemos cuál es el área del círculo que se hace uniendo los dos semicírculos. Nada más sumamos eso. El área del cuadrado es 100 centímetros cuadrados y el área del círculo es 25 pi. Entonces, la respuesta es 100 más 25 pi. La opción A es la respuesta correcta. Aquí está todo lo que les acabo de decir. Y esta es la respuesta. Entonces, otra vez, lo único es que ustedes sepan cómo interpretar los dos semicírculos y darse cuenta que cuando tenemos esas preguntas, lo único que hay que hacer es ir como separando y hacerlo paso por paso. Y no buscar una fórmula que nos dé toda el área, porque nunca la vamos a encontrar. Ok, esta otra pregunta es con porcentajes. El truco cuando ustedes le hacen preguntas con porcentajes y no les dan un precio fijo, es que piensen en un precio que es como de 100, porque si ustedes trabajan con 100, los porcentajes son muy fáciles. Por ejemplo, el 3% de 100 es 3, el 50% de 100 es 50. Siento yo que esa es como la medida más fácil para trabajar con porcentajes, que ustedes supongan un precio de 100 y así no tienen que matarse tanto buscando la respuesta por otro lado. Entonces, la pregunta dice, Pedro realiza una compra en el descuentazo, pero solicita un descuento al vendedor. Este accede y le concede un 10% de descuento. Pedro, no satisfecho con el descuento aplicado, solicita otro descuento del 20% sobre el nuevo monto. Estos dos descuentos sucesivos de 10% y de 20% respectivamente equivalen a un único descuento del, y tenemos todas las opciones. Entonces, les voy a dar 3 minutos para que piensen y traten de llegar a cuál es la respuesta correcta. Y ahorita
revisamos. Ok, entonces, para resolver esta pregunta, ya les había dicho, ¿verdad? Imaginemos que el precio inicial es de 100. Entonces, tenemos que al principio el producto le cuesta 100. Él pide un 10% de descuento. Entonces, si yo tengo 100 y le hago un 10% de descuento, el 10% de 100 es 10. Entonces, al final queda con un precio de 90, porque 100 menos 10 es igual a 90. Luego, el, él pide un 20% de descuento sobre el nuevo monto. Vean que ese 20% de descuento se hace sobre el nuevo monto, no sobre 100. Entonces, tenemos que calcular cuánto es el 20% de 90. Luego, el 10% de 90 es 90 dividido entre 10. 90 dividido entre 10 es 9. Entonces, como el 10% de 90 es 9, el 20% va a ser multiplicar eso por 2. Entonces, el 20% de 90 es 9 por 2. 9 por 2 es igual a 18. Luego, 18 es lo que se le quita a 90. 90 menos 18 es igual
a 72. Entonces, 72 es el precio final. Ahora, para calcular cuál es el descuento total que se hizo al precio original, contemos cuánto hay de 72 a 100. De 72 a 100 hay 28 números. Entonces, al final lo que se le quitó al precio original fueron, digámoslo así, 28 colones. Y como el precio original era de 100 colones, podemos decir que ese 28 que se le quitó fue el 28%. Entonces, la respuesta correcta es la opción B. Vean que aquí el único truco que tiene es que aquí el descuento del 20% es sobre el nuevo monto y no sobre el precio original. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, porque si ustedes lo hacen pensando que ese 20% es sobre el precio original de 100, van a llegar a una respuesta incorrecta. Ok, ahora veamos la pregunta número 69 que dice, se tiene una piscina que se llena con 3.000 litros de agua. La misma tiene una válvula de desagüe por el cual desaloja agua en forma constante a razón de 64 litros por cada 4 horas, mientras que otra válvula vierte agua en forma constante en la piscina a razón de 57 litros cada 3 horas. Partiendo del hecho de que la piscina está vacía y las dos válvulas abren al mismo tiempo, entonces el tiempo que tarda en llenarse corresponde a, y tenemos todas las opciones. Entonces, piénsenla, traten de usar cosas que ya hemos visto y en 3 o 4 minutos la revisamos para ver cuál es la respuesta correcta y cómo se puede solucionar.
Ok, vean que la cantidad de litros que se necesitan son 3000. Entonces, las velocidades de las dos válvulas se pueden sumar para ver cuánto se llena en total por hora. Entonces, la primera dice que son 57 litros cada 3 horas. Esta yo la pongo positiva porque esta es la que vierte agua en forma constante. Entonces, esta es positiva porque está llenando la piscina. Pero vean que la otra, que desaloja 64 litros cada 4 horas, lo que está haciendo es sacando agua. Entonces, como esta está metiendo, la pongo positiva. Y como esta está sacando, la pongo negativa. Entonces, al final esto nos da 19 litros entre hora. Si ustedes hacen 57 dividido entre 3, les da 19. Y si hacen 64 dividido entre 4, les da 16. Al final lo que tenemos es que llena 3 litros cada hora. Y lo que tenemos que hacer es hallar en cuánto tiempo se van a llenar 3000 litros. Entonces, si yo estoy llenando 3 litros cada hora y necesito llenar 3000 litros, lo que tengo que hacer es dividir 3000 entre 3. Y 3000 dividido entre 3 es igual a 1000. Entonces, ese es el tiempo que estoy buscando. En 1000 horas voy a terminar de llenar la piscina. Entonces, la respuesta correcta es la opción D. Desde el principio, lo que hice fue hallar cuánto se está llenando cada hora, haciendo la división, ¿verdad? Si yo tengo que 57 litros se llenan en 3 horas, lo que hago es dividirlo. 57 entre 3 me da 19. Y si en 64 litros se desalojan cada 4 horas, lo que hago es dividir 64 entre 4. 64 entre 4 es 16. Lo pongo negativo porque eso está desalojando agua. Entonces, al hacer esa resta, 19 menos 16 me da 3. Entonces, 3 litros por hora es lo que se está llenando, en realidad. Entonces, para hallar el tiempo en que se llenan los 3000 litros, divido esos 3000 entre la velocidad que tiene. La velocidad que tiene es 3 litros. Entonces, por eso divido 3000 entre 3. Y 3000 entre 3 da 1000. Y ese 1000 es el tiempo que estábamos buscando. Entonces, por eso la opción D es la respuesta correcta. Ahora veamos la siguiente pregunta, que es de probabilidad. Recuerden que probabilidad consiste nada más en dividir los casos favorables entre el total de casos posibles. Es como lo más importante cuando hacemos problemas con probabilidad. Nos dicen que del conjunto 1, 2, 3, hasta llegar a 99, 100, se extrae un número al azar. La probabilidad de que el número seleccionado sea menor que 25 corresponde a, y tenemos todas las opciones. Entonces, piénsenlo y en unos 2 o 3 minutos lo revisamos para continuar.
Y recuerden que les había dicho que en probabilidad la fórmula o la ecuación más importante es que la probabilidad de que algo ocurra es dividir los casos favorables entre los casos posibles. De este modo, los casos posibles sí, siempre tienen que ser mayores a los casos favorables. Eso es como lo más importante. Ahora, veamos qué es lo que nos están pidiendo en esa pregunta. Nos dicen que del conjunto de los números que van de 1 a 100 se extrae un número al azar. La probabilidad de que el número seleccionado sea menor que 25 corresponde a... Entonces, pensemos, ¿cuáles son los casos favorables para esta pregunta? Los casos favorables son los números que son menores a 25. Entonces, ¿cuáles números son menores a 25? Los números que son menores a 25 son los que van de 1 a 24. Y de 1 a 24, ¿cuántos números hay? Hay 24 números. Entonces, los casos favorables son esos 24 números. Y los casos posibles son los números que van de 1 a 100. Entonces tengo 100 casos posibles. Ahí nada más hago la división. Sería hacer 24 dividido entre 100. Y 24 dividido entre 100 sería ir sacando la mitad. Entonces, mitad de 24 es 12. Mitad de 12 es 6. Mitad de 100 es 50. Mitad de 50 es 25. Entonces, la opción A, 6 entre 25, es la respuesta correcta. Ahora continuemos con la siguiente pregunta, que dice, en un triángulo, un ángulo interno mide 30 grados. Si para los otros dos ángulos se sabe que uno mide el doble del otro, entonces se puede afirmar que el ángulo mayor mide, y tenemos todas las opciones. Entonces, piensen cómo resolver ese tipo de preguntas y ahorita lo revisamos. Ok, vean que en un triángulo interno nos dicen que hay un ángulo, en un triángulo hay un ángulo interno que mide 30 grados. Entonces, para los otros dos ángulos se sabe que uno mide el doble del otro. Entonces, se puede afirmar que el ángulo mayor mide, y aquí tenemos que recordar una propiedad fundamental de los triángulos. Siempre que ustedes vean un triángulo, tienen que pensar que la suma de los ángulos internos va a dar 180 grados.
A partir de eso pueden armar una ecuación así, por ejemplo, tengo 30, que es el ángulo que me están dando, tengo X, que es otro de los ángulos, y tengo el último ángulo, que es el doble del anterior. Entonces, si yo armo aquí esta ecuación, lo igualo a 180, ¿verdad? Porque la suma de los ángulos va a dar 180. X más 2x es igual a 3x. Este 30 que está sumando pasa al otro lado a restar. Entonces, 3x es igual a 180 menos 30. Entonces, 180 menos 30 es igual a 150. 3x es igual a 150. Entonces, este 3 que está aquí multiplicando pasa a dividir. 150 dividido entre 3 es igual a 50. Entonces, x es igual a 50. Estamos buscando cuál es el ángulo mayor. Vean que como este ángulo no es, no es el mayor y este tampoco, el mayor tiene que ser este, que es 2x. Nosotros acabamos de encontrar cuál es el valor de x. Entonces, lo que hacemos ahora es multiplicar x por 2. ¿Cuánto es x por 2? Si x es igual a 50, entonces 2x va a ser igual a 50 por 2. Entonces 50 por 2 es igual a 100. Por lo tanto, la opción A es la respuesta correcta. Ahora vayamos con la pregunta número 72. Creo que esa también la habíamos visto, pero igual, si hay algunas repetidas es porque yo quiero ver si ustedes se acuerdan o más o menos pueden ver cuáles son los métodos que se pueden utilizar para resolverlos. Entonces, la pregunta 72 dice, un camión puede llevar 25 sacos de cemento o 200 de arroz. Si en un viaje colocan 12 sacos de cemento, ¿cuántos sacos de arroz podrá llevar el camión en ese viaje? Y tenemos todas las opciones. Entonces, 3 minutos a partir de ahora para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta.
Ok, entonces, pensemos, 25 sacos de cemento equivalen a 200 de arroz. Si ha subido 12 sacos de cemento, significa que podría subir otros 13, ¿verdad? Ahora lo que hay que ver es cuánto es 13 sacos de cemento en sacos de arroz haciendo la conversión. Entonces, acuérdense que para hacer una conversión, lo que hay que hacer es agarrar lo que tenemos al principio, que en este caso son 13 sacos de cemento, que es lo que le alcanza al camión para poder llenarlo, ¿verdad? Porque él puede llevar 25 sacos de cemento. Ahorita ya se han colocado 12, entonces él puede meter otros 13 sacos de cemento. Entonces de ahí es de donde partimos. Acuérdense que tenemos que buscar un factor de conversión y aquí el factor de conversión que tenemos es que 25 sacos de cemento equivalen a 200 de arroz. Entonces, vamos a poner las unidades que tenemos al principio abajo. Entonces, como empezamos con 25 sacos de cemento, ponemos, empezamos con 13 sacos de cemento, ponemos 25 abajo porque 25 está en sacos de cemento. Entonces, al hacer esto, nosotros podemos cancelar las unidades. Cancelamos la unidad de sacos de cemento aquí arriba y cancelamos la unidad de sacos de cemento aquí abajo. Entonces, como cancelamos sacos de cemento arriba y sacos de cemento abajo, lo que nos va a quedar al final es nada más sacos de arroz. Y si ustedes hacen esto de hacer la multiplicación, nos llega a un resultado que es igual a 104. ¿104 qué? 104 sacos de arroz. Entonces, al camión lo que le alcanza después de haber metido esos 12 sacos de cemento son 13 sacos de cemento. Pero 13 sacos de cemento en sacos de arroz es igual a 104 sacos de arroz. Entonces, la respuesta correcta es la opción D. Ahora vayamos con la siguiente pregunta, que dice, Juan y Pedro se reparten un pastel. Pedro se quedó con un tercio y Juan con el resto. Para ser más equitativos, Juan cortó la cuarta parte de su porción y se la dio a Pedro. Entonces, la cantidad de pastel que tiene Juan es, y tenemos todas las opciones. Entonces, piensen en cómo trabajar con fracciones, toda la situación que nos está dando el problema, y a partir de eso, traten de escribir cuál creen que es la respuesta correcta. Y ahorita revisamos y yo les explico más o menos cómo podrían intentar hacerlo. Entonces, 3 minutos a partir de ahora.
analicemos toda la situación, ¿verdad? Tenemos, primero, que Juan y Pedro se reparten un pastel. Pedro se queda con un tercio y Juan con el resto. Entonces, si Pedro se queda con un tercio, Juan se queda con el resto. Entonces Juan lo que tiene son 2 tercios, porque un tercio más 2 tercios es igual a 3 tercios, y 3 tercios es igual a 1, que eso sería el pastel completo. Entonces, sabiendo que Juan se queda con 2 tercios del queque, sigamos leyendo la pregunta. Para ser más equitativos, Juan cortó la cuarta parte de su porción. Entonces, hayamos dicho que Juan tenía 2 tercios. Entonces, lo que Juan corta es un cuarto de 2 tercios y se la da a Pedro. Entonces, ahora lo que tiene Juan ya no son 2 tercios, sino que es 2 tercios menos un cuarto de 2 tercios. Y ahora lo que tenemos que hacer es ver cuánto da ese resultado. Veámoslo otra vez, desde el principio. Como Juan se había quedado con el resto y Pedro con un tercio, Juan tenía 2 tercios. 2 tercios, también ustedes lo pueden ver así, es 1 menos un tercio. Luego, Juan cortó la cuarta parte de eso y se la dio a Pedro. 2 tercios por un cuarto es igual a 2 entre 12. Sacamos mitad de arriba y sacamos mitad de abajo y eso nos da un sexto. Esto es lo que le da a Pedro. Entonces, lo que él le da a Pedro al final es nada más un sexto del queque completo. Entonces, con lo que se queda Juan es con 2 tercios menos un sexto. Si ustedes hacen esta operación, ¿verdad? Les va a dar 9 entre 18. Luego, sacamos novena arriba, novena de 9 es igual a 1 y novena de 18 es igual a 2. Entonces, el resultado nos da igual a un medio. Entonces, al final, con lo que se queda Juan es con un medio, que es la mitad del queque. Entonces, la respuesta correcta es la opción C. Vean aquí, lo único con lo que hay que tener cuidado es con saber con cuánto se queda Juan al principio y luego ir viendo que esta cuarta parte hay que restársela a lo que él tenía después de haberse repartido el queque al principio con Pedro. Pero haciendo eso de una manera correcta, ¿verdad? Despacio, al final tendrían que llegar a que la respuesta es un medio. Igual, si todavía no la entienden, traten de volver a hacerla, háganla varias veces hasta que más o menos comprendan cuál es el truco para poder resolver ese tipo de preguntas que son demasiado comunes en los exámenes de admisión. Ahora sigamos con la pregunta número 74, que dice, un frasco que contiene 50 monedas de 100 colones pesa 1400 gramos. Si el frasco vacío pesa 250 gramos, entonces el peso en gramos de una moneda es, y tenemos todas las opciones. Entonces, a partir de esto, traten de pensar, ¿verdad? Nos están dando cuánto pesa el frasco vacío. Con eso ustedes pueden hallar cuánto pesan las monedas y a partir de ahí hallar cuánto pesa cada moneda. Entonces, 3 minutos a partir de ahora para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta.
Y vean que nos están diciendo que el frasco contiene 50 monedas de 100 colones y pesa 1400 gramos. Entonces, ese frasco con las monedas pesa 1400 gramos. El frasco vacío pesa 250 gramos. Entonces, el peso de las monedas es la resta que hay entre el frasco con las monedas y el frasco vacío. Si nosotros tenemos el frasco con las monedas y le restamos el peso del frasco, lo que nos va a quedar es únicamente el peso de las monedas. Entonces, si nosotros hacemos la resta de 1400 menos 250, nos queda 1150. Entonces, las 50 monedas juntas pesan 1150 gramos. Entonces, 1150 gramos es lo que pesan 50 monedas juntas. Entonces, aquí nada más hacemos la división. 1150 dividido entre 50, sacamos 50, sacamos la 50ª parte arriba y la 50ª parte abajo. La 50ª parte de 50 es igual a 1 y la 50ª parte de 1150 es igual a 23. Entonces, el peso de una moneda equivale a 23 gramos. Entonces, la respuesta correcta es la opción C. Vean que aquí lo único que tienen que hacer es la resta del peso del frasco que contiene las monedas y el peso del frasco vacío. Si ustedes hacen esa resta, les va a quedar únicamente el peso de las monedas. Y como son 50 monedas y tenemos el peso de todas esas 50 monedas juntas, lo que hacemos es dividir el peso de todas juntas entre 50 y con eso vamos a tener cuánto pesa cada una. Y la respuesta correcta nos debería dar 23 gramos. Ahora vayamos con la pregunta 75 que dice, ¿cuál de las siguientes parejas de números enteros tienen más divisores en común? Y tenemos todas las opciones. Entonces, traten de analizar cada uno de los números y vean cuál de todas tiene más divisores que el resto. Entonces, aquí va a haber una que tiene más divisores que las demás. Ustedes tienen que hallar cuál es esa pareja de números. Entonces, 3 minutos a partir de ahora para que piensen y escriban cuál creen que es la respuesta correcta.
Ok, para resolver esta pregunta, ustedes pueden hacer dos cosas. La primera es ir sacando el máximo común divisor de cada una de las parejas que tenemos y ver cuál da un máximo común divisor más alto. Por lo general, el que dé el máximo común divisor más alto es la pareja que tiene más divisores en común. Y si ustedes lo hacen, van a llegar a que 72 y 36 tienen el máximo común divisor más grande, que si no me equivoco es 36. Entonces, la opción C es la respuesta correcta. De igual forma, ustedes pueden ir probando uno a uno. Por ejemplo, dicen 24 y 18, bueno, tienen divisor en común el 1, el 2, el 3, el 6 y así sucesivamente. Con el 56 y el 98 lo mismo, con el 72 y 36 lo mismo, y ahí ustedes ven cuál es el que tiene más divisores en común. Entonces aquí ustedes también pueden ir viendo similitudes entre los dos números, por ejemplo, como la terminación, para ver si es múltiplo de 2 o 5, por ejemplo, la suma de los dígitos, para ver si es múltiplo de 3. Esas son cosillas como que ustedes pueden ir notando para ver por cuáles pueden ir siendo divisibles y después sumarlos todos para ver cuál tiene más. También pueden ver si entre ellos dos hay una operación que los relacione, como que uno sea el doble del otro. Por ejemplo, 72 es el doble de 36, entonces ahí ya hay una relación como directa entre los dos. Ahora, veamos cada uno de los divisores que tienen. Por ejemplo, 24 y 18 tienen 1, 2, 3 y 6. Tienen 4 nada más. 56 y 98 tienen 1, 2, 7 y 14. Luego, 72 y 36 tienen 1, 2, 3, 4, 6, 12, 18 y 36. Tienen 8 divisores en común. Y 105 y 216 tienen nada más al 1 y al 3. Vean que casi no tienen ninguno. Y por último, 2 y 3 nada más tienen como divisor común al 1. Entonces, la respuesta correcta es más que clara, ¿verdad? Es la C. La C por mucho tiene más divisores que el resto. Entonces, pueden hacerlo de las dos maneras. Sacando el máximo común divisor de cada pareja y ver cuál es el número más alto, o ir viendo pareja por pareja cuál es la que tiene más divisores, y en teoría deberían llegar a que la respuesta correcta es la opción C. La 76 también es una pregunta muy parecida a una que ya habíamos visto antes, que dice: si ayer cumplí 20 años y el próximo año cumpliré 22 años, entonces, ¿cuál es la fecha de mi cumpleaños? Eso es demasiado fácil, ¿verdad? Entonces, 2 minutos para que piensen y escriban cuál es la respuesta correcta.
¿verdad? Como había dicho, esa pregunta era muy fácil, ¿verdad? Nada más es de pensarlo, ¿verdad? Si esa persona dice que ayer cumplió 20 años y el próximo año va a cumplir 2 años más, es porque esa persona tuvo que haber nacido el 31 de diciembre. Entonces, el día que está diciendo esto es 1 de enero. Entonces, este año va a cumplir 21 años y el otro año va a cumplir 22 años. Entonces, es como muy lógico decir que esa es la respuesta correcta. De igual forma, el resto no tiene sentido. Por ejemplo, 29 de febrero no tiene sentido decir esto. Tampoco el 1 de enero, ni el 28 de febrero, menos el 15 de septiembre. Entonces, es como también muy, muy lógico cómo uno llega a que solamente hay una posibilidad para que sea la respuesta correcta. Ahora vayamos con la última pregunta del día de hoy, que dice, en una escuela hay 120 estudiantes, los cuales pueden inscribirse en taller de artes marciales, taller de robótica o ambos. Si se sabe que 100 estudiantes matricularon artes marciales y 50 estudiantes robótica, determine cuántos estudiantes matricularon únicamente robótica. Esa pregunta tiene un nivel más o menos alto, no es muy difícil, pero sí es un poco más exigente que las que hemos visto, que sean parecidas a este tipo de ejercicios. Entonces les voy a dar 4 o 5 minutos para que piensen, escriban cuál creen que es la respuesta correcta y luego revisamos. Entonces, 4 o 5 minutos a partir de ahora.
cuando ustedes les piden trabajar con grupos donde hay, por ejemplo, una cantidad que va a un deporte, otros que van a otra, y hay cierto número de personas que fueron a los dos, ustedes tienen que pensar de una vez en hacer diagramas, porque los diagramas permiten ver mejor la situación que está pasando. Entonces, por ejemplo, ahorita hagamos un diagrama donde van a estar las personas que practican artes marciales y otro donde van a estar los que entraron a robótica. Entonces, en artes marciales nos dicen que hay 100 estudiantes, pero en esos 100 estudiantes no están incluidos bueno, perdón, en esos 100 estudiantes también están incluidos los que matricularon el, el taller de robótica. Entonces, como hay gente que metió los dos, tenemos que restárselo de estos 100 que nos están dando y también de estos 50 que nos están dando. Entonces, ponemos al otro lado los de robótica, que van a ser 50 menos X, es decir, 50 menos X, que son las personas que decidieron escoger los dos deportes, y con esto nosotros podemos montar una ecuación. Entonces, vean que hay 120 estudiantes. Esos 120 estudiantes matricularon un taller de robótica y de artes marciales. Solo hay 120 estudiantes. Entonces, si yo hago la suma aquí de 100 menos X más 50 menos X, eso me debería dar igual a 120, porque en ninguna parte nos dicen que hay personas que no matricularon un taller, porque vean que las opciones que tienen son inscribirse en el taller de artes marciales, en el de robótica o ambos. En ninguna parte nos mencionan que está la posibilidad de no escoger ninguno. Entonces, vamos a pensar que cada persona tiene que escoger por lo menos uno de los dos talleres. Entonces, como son 120, la suma de esas tres cantidades que tengo aquí en los diagramas me tiene que dar 120. Entonces, si yo planteo la ecuación, me queda que 100 menos X más 50 menos X es igual a 120. Aquí lo que tengo que averiguar es X. Entonces, si yo agarro esta X con esta X, se cancela. Entonces queda nada más menos X. Si yo mando este 100 y ese 50 a restar, me queda 120 menos 150. 120 menos 150 es menos 30. Pero como aquí lo que me había quedado era menos X, menos con menos se cancela y nos queda que X es igual a 30. Pero vean que la pregunta no nos está pidiendo encontrar X, porque X es la cantidad de estudiantes que matricularon los dos talleres. Y lo que estamos buscando son las personas que matricularon únicamente robótica. Las personas que matricularon únicamente robótica son este 50 menos X. Y como ya sabemos cuánto vale X, podemos sustituir. 50 menos X es igual a 50 menos 30. 50 menos 30 es igual a 20. Entonces, las personas que matricularon únicamente robótica fueron 20 personas. La opción A es la respuesta correcta. Entonces, desde el principio, ¿qué fue lo que hicimos? Lo que hicimos fue dibujar los diagramas donde poníamos 100 menos X, porque en artes marciales tenemos que dejar nada más los que practican artes marciales y no practican también robótica. Porque el problema a nosotros nos da la cantidad total de estudiantes que matriculan artes marciales, no nos dicen los que únicamente matricularon artes marciales. Por eso es que ponemos 100 menos X. En medio ponemos X porque X es la cantidad de estudiantes que matricularon los dos. Y en robótica hacemos lo mismo, ponemos 50 menos X porque en esos 50 que nos están dando son todos los que matricularon. Entonces hay que restarle la X que está en medio. Y después, nada más planteando la ecuación, llegamos a que X es igual a 30. Entonces los que matricularon únicamente robótica fueron 50 menos X y 50 menos X es igual a 20. Entonces, por eso la opción A es la respuesta correcta. De igual forma, pueden tratar de hacerla varias veces hasta que ya ustedes encuentren su propia lógica de por qué la opción A es la respuesta correcta, porque puede ser que haya algún otro método para poder resolverla, pero yo siento que ese es como el más sencillo y el más rápido para llegarle a la respuesta. Y bueno, eso sería todo por hoy.
Espero que les haya servido, que puedan estudiar a partir de los ejemplos que hemos visto hoy y que estén muy bien para la próxima clase. Entonces, nada más. Nos vemos el jueves. Hasta luego.